Mi nombre es Isela Quesada, estoy en la subdirección del Archivo General del Estado. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra presentación y voy a comenzar mencionando nuestra ley de archivos del Estado de Puebla. Menciono y subrayo, según el artículo 12, las prácticas que tenemos que hacer es la cuestión de contribuir a fortalecer la vida institucional, cultural e histórica del Estado a través de, y en este tema es resguardo, preservación, conservación, fomento y difusión de la memoria colectiva. Por supuesto, ustedes pueden ver ahí las fracciones que también están con el tema que vamos a hablar a continuación. De los archivos históricos y sus documentos, la Ley General de Archivos, en el artículo 32, en las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5, también hacen referencia de las prácticas, de las actividades que voy a comentar a continuación. Bueno, como dato curioso, quiero comenzar mencionándoles la cuestión de nuestro acervo. Data del siglo XVII a la actualidad. Y bueno, pues yo les presento aquí esta parte de como dato curioso de un mapa de cuánto sería si nosotros ponemos de manera lineal nuestras cajas de fondos documentales, que sería un equivalente a 4 kilómetros. Entonces, bueno, para que ustedes más o menos se den una idea de lo que nosotros tenemos aquí resguardado en el Archivo General del Estado. Ok, bueno, vamos a empezar con una de las prácticas que desarrollamos en el Archivo General del Estado, que es la investigación documental histórica, sin duda una de las más importantes, si no diría yo la principal aquí en el archivo. Disponemos de un total de 24 fondos documentales y bueno, solamente esto sería como una probadita, lo que ustedes ven ahorita en pantalla de los fondos documentales, además de los que son los más solicitados, son de los que más de alguna manera resaltamos por su contenido. El Fondo del Registro Civil, pues es uno de los que más se consultan hasta el día de hoy. Siempre el ciudadano de a pie viene pues para buscar un acta de nacimiento, un acta de defunción, un acta de matrimonio, un acta de presentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Que aquí en esta presentación tenemos el libro de acta de nacimiento de los hermanos Cerdán, ¿no? Otro documento también importante, pues, es las actas de defunción de los caídos de la batalla del 5 de mayo, además de que aprecian una hermosa escritura dentro de las disciplinas que desarrollamos aquí, la paleografía, y el último documento, que es un cárdex universitario de la actual Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es del Fondo de la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo a la ley, se aplica el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, favorecer la toma de decisiones, investigación y resguardo de la memoria institucional de México. Fracción 3, artículo 2 de la Ley General de Archivos. Ok, en cuanto a investigación documental histórica, en las imágenes que ustedes ven a continuación, pues es nuestro espacio que otorgamos para la consulta de nuestros fondos documentales. ¿Sí? Es importante, pues también mencionar, brindar servicio de préstamo y consulta al público, así como difundir nuestro patrimonio documental. Es muy fácil acudir con nosotros para hacer la solicitud de consulta de documentos. No tienes que traer algo particular para que vengas a hacer una consulta. Primero que nada, pues sí es importante la curiosidad, que te acerques, que estés aquí con nosotros, que conozcas lo que es el Archivo General del Estado, y posteriormente hay varias opciones en cómo hacer la consulta, ¿no? Y aquí se atienden, por supuesto, investigadores, alumnos de todos los niveles. Después de una agradable visita guiada, se les muestra esta área de consulta en el que siempre tenemos documentos a exhibir para que los conozcan todos, estén y vean la disponibilidad que hay para que se adentren en esta parte tan bonita y tan importante de los fondos documentales históricos. En cuanto a la investigación también documental histórica, un programa que se desarrolla es el proyecto Maquetas, que ustedes, como ven en las imágenes, pues son edificios emblemáticos que sin duda puede ser que la mayoría de nosotros
puede ser que los conozcamos, puede ser que lo demos como parte de nuestro devenir, ¿no? Y sin embargo, no podemos, a veces no sabemos voltear, por ejemplo, arriba y darnos cuenta de cornisas, darnos cuenta de ventanales que ya tienen una historia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les puse aquí edificios emblemáticos que alumnos han elaborado de universidades como la UDLA, el TEC, la UAP, en el que dentro de un programa de lo que es la investigación y la catalogación de nuestros documentos, desarrollan este tipo de ideas, ¿sí? Que se vacían en proyectos como es el de maquetas. Y bueno, ustedes lo pueden ver aquí por encima, ¿no? Lo que es una maqueta, pero en algún momento que puedan verlo más de cerca, se darán cuenta de lo que significa escudriñar bien en la parte de la historia, saber cada detalle para poder plasmarlo en programas como estos, ¿no? Así que el dato curioso que les quiero yo comentar sobre este proyecto Maquetas es que surge en el archivo hace varios años ya con unos compañeros en la necesidad de tener que hacer una exposición, una presentación precisamente de un edificio y no encontraban cómo hacerlo ni de dónde pedir ese préstamo. Así que surge la idea de elaborarlo dentro del archivo hasta que, bueno, pues el día de hoy se convierte en un programa que también es de los más solicitados, es de los más bonitos y, bueno, tenemos un área de exhibición que en una visita guiada que posteriormente podrán ustedes hacer o de manera virtual, que ya se las expondremos, podrán apreciar. Bueno, otro programa importante dentro de la investigación documental histórica, pues por supuesto es los artículos de investigación. Las imágenes que ustedes ven ahí a continuación en la pantalla, pues son títulos que han desarrollado alumnos de servicio social de nivel licenciatura, en el cual cuando vienen a desarrollar su servicio social con nosotros, ya sea servicio o prácticas profesionales o la misma colaboración, pues bueno, extraen esta información, se les da la idea, se les da la asesoría para que lo puedan desarrollar y lo puedan plasmar en estos todos programas, cuestiones, situaciones, investigaciones modernas, es decir, para publicarlo en redes sociales, ¿sí? Así que, como ustedes pueden ver aquí, es libre en cuanto a la presentación en el contenido, somos un poco estrictos en cuanto a la línea de cómo ellos lo deben de presentar y lo pueden ver en nuestras redes sociales. Muy bien, en la parte de la difusión de la cultura archivística, el Archivo General del Estado organiza actividades tales como cursos, talleres, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, arte en general, proyectos y programas diversos. Realmente yo les tengo que contar que en estos años, todas estas ideas que yo les muestro aquí han surgido de alguna manera por necesidad del mismo archivo de querer proponer, exponer con ustedes y presentarles a través de diferentes programas, creaciones específicas y por supuesto también la parte importante de darle la voz al ciudadano, ¿no? Es decir, de darles esta parte a ustedes de si tienen una idea o una necesidad que quieran exponer, siempre pueden contar con esta parte del archivo en cuanto a la difusión de la cultura y de la historia. Y por supuesto, pues en la cuestión de investigadores, de ponentes, ya sea extranjeros, nacionales, locales, por supuesto, siempre se les escucha, siempre se toman en cuenta sus propuestas y sí, a través de un calendario se pueden exponer. Es importante que también yo les comente que anteriormente nosotros podíamos decir que solamente el área de humanidades tenía que ver con la cuestión de la historia o la cuestión de la catalogación de documentos o investigación. Parte del éxito de lo que ha sido el archivo y por qué lo conoce ahora tanta gente a través de convenios de universidades es precisamente decirles a los alumnos y a los estudiantes y al ciudadano en general que todo tiene que ver con la historia, todo está relacionado con la historia. Entonces, todas las carreras pueden estar con nosotros para desarrollar su servicio social y, por supuesto, siempre los ligamos a parte de nuestros fondos documentales y siempre salen propuestas muy interesantes y novedosas.
Muy bien. En cuanto a la promoción y difusión cultural e histórica, tenemos la parte de los cursos. Estos cursos que nosotros impartimos en el Archivo General del Estado también surgen por esta curiosidad tanto de alumnos en servicio social como el ciudadano de querer aprender, de querer saber cómo es restaurar un documento, lo cual es, por supuesto, muy, muy interesante, es muy creativo, es muy detallado en la cuestión, por ejemplo, del curso de restauración de documentos antiguos. En la parte de la encuadernación, sin duda, pues es algo que tenemos de herencia histórica y que ahora podría decirse hasta parte de una creatividad extra para adoptarla en nuestra vida diaria, ¿no? Como es el caso de la parte de encuadernación creativa, que a los alumnos en ese curso se les enseña a hacer libretas, se les enseña a restaurar libros, ¿no? A darles una nueva manera de uso. El curso de paleografía, por supuesto, pues también forma parte de nuestros cursos que están permanentes, puesto que es una actividad que realizamos todos los días cuando un ciudadano viene a lo mejor a solicitar un acta de nacimiento y precisamente por la letra que está escrita, a veces no es tan legible. Entonces nosotros aplicamos la disciplina de la paleografía. Ok. En cuanto a promoción y difusión cultural e histórica, les tengo que mencionar que está el curso de verano que se llama Tecuen Reslec, que es el contribuir a fortalecer la vida institucional, cultural e histórica del Estado a través de la administración, organización, concentración, resguardo, preservación, fomento y difusión de la memoria colectiva. Las actividades que realizamos en el curso de verano es teatro, cuento, restauración y lectura, el cual pues todo va íntimamente ligado a esta parte de lo que nosotros practicamos, ¿no? Y todos los días tenemos en el Archivo General del Estado que promovemos. Ok. Continuamos con la parte de la promoción y la difusión cultural e histórica, con cursos externos como lo es apreciación lírica, iconografía religiosa y latín. Bueno, en este caso, los ponentes que son investigadores que han estado con nuestros fondos documentales realizando la actividad de investigación, siempre se les propone la parte de que ellos impartan una conferencia, un curso aquí con nosotros para que sea una parte de difundir también esta historia, de conocer. Han sido cursos que han sido muy bien aceptados por los ciudadanos y también que como parte del programa de servicio social, los alumnos también se inscriben. Okay. En la parte también de la promoción y difusión cultural e histórica está la investigación y difusión a través de conferencias y exposiciones. Los carteles que ustedes ven aquí a continuación, pues han sido de exposiciones propiamente que han salido de la investigación que hacemos aquí en el Archivo General del Estado con investigadores o propios, en este caso desde el programa de servicio social, y también está el ofrecimiento a las universidades de préstamo a través de estas investigaciones, pues que ellos los expongan dentro de sus espacios culturales. La parte de las conferencias, sin duda, pues es una parte que siempre ha tenido muy buena respuesta, pues a través de nuestras redes sociales, al hacer la promoción, anteriormente que se hacía la parte de invitarlos de manera física, bueno, pues ahora estaremos en esta nueva modalidad en la que a través de las redes sociales les seguiremos ofreciendo esta propuesta de conferencias y exposiciones. Muy bien. Esta es la parte en la que hacemos también convenios con instituciones diversas, con artistas diversos externos, ya sea nacionales, regionales, y como yo digo, siempre a los locales son a los que siempre se les da esta parte primordial porque pues sin duda forman parte de lo que es esta herencia histórica. Bueno, aquí les muestro, ¿no? el cartel y
la exposición que tuvimos de Talavera, súper importante, ya ahorita declarada Patrimonio de la Humanidad, el barro, con el cual también es parte de nuestra identidad, y los niños, a quienes su manera de expresarse a través de una exposición pictórica, pues también se les da esta formación que tan importante es para su vida cultural y conocimiento. Ok. La parte de restauración de documentos antiguos a través de capacitación a los ayuntamientos, cuando ellos, el sujeto obligado principalmente viene a capacitarse, pues cuando ellos ven esta parte en la que nosotros estamos impartiendo los cursos y a través a veces de una visita guiada se dan cuenta de nuestro taller, pues solicitan el querer también capacitarse en esta parte de restaurar documentos. Por supuesto, siempre es muy recomendable en cuestiones de una restauración mayor o de un documento realmente relevante, históricamente hablando, sí tomar muy en cuenta la opinión de un experto antes de intervenir un documento. ¿Okay? Entonces, bueno, en la parte de la ley que nos dice los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán ordenar sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, apegándose a la normatividad nacional e internacional existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. Artículo 76 de la Ley General de Archivos. Muy bien. En esta parte y el gran éxito también que tiene la parte de la difusión del Archivo General del Estado, pues es la parte de la promoción a través de las redes sociales. ¿Sí? Ustedes, la mayoría de nosotros ya las manejamos. Hay pequeñas, a lo mejor puede ser problemáticas en cuanto a cada red social, solamente es pues asesorarse, ¿no? Ya ahorita actualmente hay muchas maneras en cómo saber poder utilizar estas herramientas y si no, siempre es recomendable el asesoramiento de expertos. Siempre se pueden acercar, por supuesto, al Archivo General del Estado y al departamento que esté relacionado con esta área para que se les pueda dar una asesoría pues eficiente, efectiva, infalible en cuanto al manejo, sobre todo del sujeto obligado, en cómo hacer difusión de su acervo documental histórico. Muy bien. Continuamos en la parte de promoción y difusión cultural e histórica, lo que yo les mencionaba anteriormente. Aquí pueden ustedes ver en dónde aparecemos nosotros en el ciberespacio. A través de las redes sociales, pues estamos en Twitter, así como ustedes lo ven en la imagen, así es como aparecemos, Archivo General del Estado, en Facebook, nuestra página web, que es la que está más completa la página web, puesto que aquí tenemos todo el tipo de difusión y actividades en una sola, en nuestra página web. Y en YouTube, ahora a través de estos tutoriales, de estas conferencias, pues ahí siempre nos pueden también encontrar, teclear siempre Archivo General del Estado o el título de la conferencia que deseen encontrar. Bueno, esta parte a mí me gusta mucho, sigue siendo parte de nuestros programas de servicio social a través de la promoción y difusión cultural e histórica. Pero bueno, pues este proyecto es un proyecto estrella, porque pues es una radionovela. No hace mucho tiempo nuestros abuelos, nuestros ancestros nos platicaban de cómo ellos se enteraban, ya sea pues fuera de noticias o las novelas, ¿no? Que era una radionovela. Pues esto que ustedes ven aquí, estas imágenes, y la historia que pueden ustedes teclear en la parte de abajo, pueden escuchar esta hermosa narración, salió de nuestros documentos, de nuestros fondos documentales, específicamente de la beneficencia pública, en el que estaba la parte de los niños huérfanos, ¿no? Que había 3 maneras, bueno, aquí entro un poco en la historia, pero de cómo ellos estaban en la parte de la instrucción de educación. Y pues nos encontramos en un fondo documental esta historia y la quisimos reproducir de este modo. Así que bueno, los invito a que posteriormente la puedan escuchar. Ok, en la parte de organización de grupos documentales a través de nuestro programa Archivos en Busca de un Investigador, la ley aquí nos menciona la clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos
documentales con el propósito de consultar y recuperar eficaz y oportunamente la información. En el programa Archivos en Busca de un Investigador, que anteriormente ya les comentaba, pues aquí se hace la convocatoria, la invitación en las universidades a los alumnos en términos de su carrera a través del Servicio Social y Prácticas Profesionales. El cartel lo pueden encontrar de esta manera, está activo, y aquí también les muestro un proyecto que ha sido muy relevante e importante para nosotros, como son las paradas del Metrobús, en el cual mientras tú estás esperando, pues te informas de manera histórica los documentos que aquí tenemos y por supuesto hacerte la invitación a que nos conozcas. Otro de los programas que tenemos también vigentes a través de organización de grupos documentales es el programa Uniendo Sabiduría e Historia. Bueno, en esta parte de la descripción, el Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación. Artículo 6 de la Ley General de Archivos. Este programa también lo aplicamos para alumnos de Servicio Social y Prácticas Profesionales a través de la OMS, quienes ellos hacen la petición de esta parte social que es tan importante poner en práctica para toda la humanidad. Entonces nosotros lo adaptamos, por supuesto, y lo llevamos de la mano a través de esta práctica de consulta de documentos, de descripción de nuestros acervos, hacer estas actividades en este caso con asilo, con el asilo Vivir de Amor, que es un asilo para abuelitos indigentes. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Pues esto, por supuesto, el archivo sigue creciendo, las consultas siguen siendo cada día mayores. A través de la situación que estamos viviendo hoy día, esto no ha parado. Entonces, bueno, pues nosotros queremos seguirles dando este servicio de lo que ya actualmente está con nosotros, pero además todos los programas y todos estos proyectos que se siguen de alguna manera fraguando, como el programa de fondos documentales digitales, la aplicación Android, bueno, nuestra mascota que ustedes ven aquí en pantalla, Archivaldo, que también ha sido parte de los proyectos que se han desarrollado en el archivo, y el programa Aprende a Organizar Archivo. Todos estos siguen siendo programas que están en construcción. Nuestra aplicación todavía no está, por supuesto, activa, pero en cuanto esté, pues se las haremos saber a través de las redes sociales. Muy bien, pues yo quisiera seguirles comentando, por supuesto, todo lo que hemos hecho día a día aquí en el archivo, pero pues los puedo seguir invitando. La invitación siempre va a estar abierta a través de nuestra página, archivogeneraldelestado.puebla.gov.mx, de nuestras redes sociales. Siempre los escuchamos ahí, siempre estamos al pendiente. El tiempo de respuesta intentamos que sea lo menos posible. Hay muchas maneras en cómo puedan estemos en contacto. Les agradezco mucho. Mi nombre es Isela Quesada. Muchas gracias por su atención